Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío López y soy estudiante de la carrera de nutrición en la Universidad UNADEM, también conocida como Universidad Abierta y a Distancia de México, razón por la cual se realizó esta presentación, abarcando lo que es el adulto mayor, así como sus principales características. Y es que, para comenzar, debemos preguntarnos quién es el adulto mayor. Y es entonces cuando la OMS dice que se considera un adulto mayor todas aquellas personas mayor a 60 años, siendo que estas personas son consideradas como hasta cierto punto vulnerables, es que hay que prestar suma atención y tener en cuenta sobre todo las enfermedades a las que ellos se encuentran expuestos, siendo las principales diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre otros, incluso artritis, osteoporosis, pues ya su organismo ha ido deteriorándose. También es importante comentarles acerca de la sensación que empiezan a perder del frío y el calor. Cuando les comento que es una disminución de sensación, es porque se empiezan a tener alteradas. Y entonces vamos a platicar acerca de lo que son los factores de riesgo, es decir, entre todos los adultos mayores se consideran factores de riesgos unos más que otros, como lo son los problemas que empiezan a tener de manera dental. Incluso la disfagia es muy común que se presente en ellos. También el hecho de que su gusto se empieza a tener alterado, y sobre todo lo que es la interacción fármaco-nutrimento. ¿Por qué? Porque a esta edad los adultos mayores tienden a tener lo que es una polifarmacia, siendo que la polifarmacia abarca gran cantidad de medicamentos que, es cierto, ayudan a lo que son padecimientos que ellos tengan, pero el medio también tiene el efecto en nuestro organismo. Otro factor de riesgo importante a considerar es la limitación en cuanto al movimiento, que viene recayendo en la actividad física que estas personas no suelen realizar. Y entonces, los principales cambios que en ellos se presentan, podemos deducir que son lo que es la pérdida ósea y muscular, así como su metabolismo de absorción se empieza a bajar, es decir, a verse alterados. Y es también probable y frecuente en ellos que empiecen a desarrollar una tolerancia a la glucosa y a la lactosa. Por el contrario, aspectos que tienden a subir, es decir, a aumentar en su cuerpo, es principalmente el porcentaje de grasa. Y ya de manera más general, como les comenté hace un momento, suelen tener complicaciones de salud, es decir, más enfermedades, así como la alteración de sueño, que también es característico. Y entonces vamos a clasificar los factores de riesgos que le he comentado hace un momento en 5 grandes grupos, que son sociales, nutricios, los físicos, así como los mentales y los emocionales. Y entonces, cuando un adulto mayor se acerque a nosotros para una orientación nutricional, hay que ser realmente cuidadosos al momento de obtener la información. Por ejemplo, hacer preguntas claves como si han notado lo que es un cambio de talla en su ropa, así
así como también en cuanto a lo que es la historia dietética, hay que hacer la mayor indagación posible, sin olvidar por supuesto lo que es la historia social y psicosocial, que también en esta etapa suelen ser de gran peso. Y por supuesto, en cuanto a estas respuestas, considerar si hay factores de comorbilidades. Y entonces, vamos a pasar a lo que son sus requerimientos nutricionales. Para eso, se ha colocado como apoyo este gráfico, donde podemos tener aquí lo que es la edad, y en la parte de aquí tenemos lo que es la energía, las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, en los cuales podemos notar que en vez de aumentar, en la mayoría de los rubros tienden a disminuir. Pues, por ejemplo, en cuestión de energía, se van a requerir alrededor de los 50 años, de 1900 a 2300. Contrastándolo ya con una persona mayor a 70 años, tenemos que es de 1700 a 2100. Y así también como en los siguientes grupos. Una vez aclarado esto, vamos a dar paso a lo que son los requerimientos nutricionales, pues se consideran estas vitaminas y minerales los de mayor importancia, en el cual de igual manera se han colocado los requerimientos. Cada uno tiene realmente un enfoque positivo en lo que es el organismo del adulto mayor, debido a los riesgos, como por ejemplo, realmente estas personas tienden a no salir de su casa, por lo que por lo regular llegan a presentar deficiencia de vitamina D, que a su vez va a tener una repercusión en la absorción del calcio, que recordemos es muy importante debido a su desgaste óseo. Y entonces, en cuanto a las porciones recomendadas, se ha encontrado que en cuanto a los grupos de alimentos, no olvidar los lácteos, siempre y cuando exista la tolerancia. El aspecto aquí a destacar es tener cuidado sobre todo en lo que es el consumo de leguminosas. Y entonces, ¿cuál es su clasificación? Bueno, en cuanto a realizar el cálculo del IMC, nos van a arrojar estos rangos, en donde es importante conocerlos, incluso desde la primera visita, pues desde ahí se empezarán a tomar lo que son decisiones importantes para que su salud no se vea afectada o que empiece a presentar aspectos positivos en cuanto a su alimentación y sus hábitos. Y entonces, en cuanto a los signos físicos de la desnutrición, como les mencioné, es una tendencia lamentablemente muy frecuente. Vamos a encontrar que hay depresión, como en el ejemplo que se le está colocando en esta parte de ello, ¿sí? Por lo que consecuentemente se tiene lo que son debilidad para poder realizar las actividades cotidianas. Y recordemos entonces que cuando ya aspectos o situaciones empiezan a modificar los hábitos cotidianos, se considera ya una problemática. Continuando con lo que son los signos físicos de la desnutrición, encontramos también lo que es su piel. De su piel ya no suele estar como por ejemplo la de un niño, pues en ellos ya se empieza a ver una serie de resequedad aún mayor. Su cabello también es importante, que se empieza
a observar opaco. Y entonces, ¿cuáles serían las causas de la desnutrición en el adulto mayor? Bueno, existen una diversidad de factores, pero para su mayor comprensión vamos a clasificar en lo que son factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales, como su palabra lo dice, en cuanto a los factores intrínsecos, son aquellos los cuales realmente le pertenecen al adulto mayor. Es decir, están dentro de él, como por ejemplo lo que es la salud bucal, pues le puede afectar al momento de estar alimentándose, como ante la presencia, por ejemplo, de algunas úlceras, por supuesto, entre otras diversidad de patologías, así como también los daños gastrointestinales que empiezan a tener, como por ejemplo estenosis esofágica. Y también los factores intrínsecos intervienen aquellos neurológicos, porque de igual manera, como les comento, son situaciones que le pertenecen al adulto mayor, que en esta etapa es no característico en su totalidad, pero sí es importante la cantidad de casos en las que se presenta, por ejemplo, demencias, enfermedades de Parkinson, entre otros. Otro factor intrínseco a considerar es las cuestiones psicológicas. Pues estas personas por lo regular tienden a ser olvidados o quizás suelen aislarse y se refugian quizás en hábitos no saludables, por ejemplo, el alcoholismo. Y para finalizar, otro de los factores intrínsecos a los que hay que prestar importancia son los endocrinos. Pero ¿qué hay de aquellos factores extrínsecos? Que son aquellos que se encuentran, por así decirlo, fuera de nuestro organismo, es decir, en el ambiente, y pueden ser sociales, por ejemplo, que aquí abarcaríamos lo que es la pobreza, así como quizá la incapacidad de poderse preparar alimentos, o quizás no poder adquirirlos debido a cuestiones económicas. Otro factor extrínseco son los fármacos, pues como les comenté hace un momento, tienen realmente efectos secundarios en su organismo. Y entonces vamos a hablar acerca de lo que es el impacto de la pérdida de peso no intencional que se suele dar en ellos, que es realmente empiezan a sentirse fatigados, es decir, con un gran cansancio, y empiezan a acudir a sus citas por problemas que se dan en su corazón, ya que la debilidad muscular, como les mencioné hace algún momento, se mira afectada, que eso va a llevar a que probablemente tengan caídas frecuentemente, y que eso a su vez les tendrá quizás en ciertas ocasiones un tipo de inmovilidad, pues pueden quedarse quizás sin moverse por alguna fractura, y que de esa manera se le ordene recuperación. Y entonces, en cuanto a un criterio diagnóstico de caquexia, que recordemos, caquexia también es muy frecuente en esta etapa, que es cuando el individuo empieza a presentar signos de desnutrición, pero la razón de ello son otras problemáticas de salud que ellos traen. Y es aquí cuando se les coloca un ejemplo de manera gráfica de un adulto mayor, el cual tiene un diagnóstico de caquexia. Y es que
el principal punto de partida al momento de sospechar de cachexia es el indagar sobre la pérdida de peso que ha tenido, el cual puede ser del 5% en un año o menos. Pero sin embargo, no es el único criterio diagnóstico que se debe tomar en cuenta. Hay otros más. Y es que pueden ser también 3 de los siguientes, como por ejemplo presentar disminución de su fuerza muscular, fatiga, así como anorexia, y índice de masa grasa libre baja, así como anormalidades bioquímicas, por ejemplo una albúmina sérica baja. Y ahora, tomando en cuenta a un adulto mayor que se encuentra en estado de desnutrición, hay que considerar que la hidratación es también importante. Y en ellos se recomienda un mínimo de 1500 miligramos al día, y que además tener un manejo en cuanto a proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, para así poder contrarrestar lo que es su estado. Y en cuanto a lo que es el requerimiento energético total después del cálculo que solemos realizar, se le sugiere aumentar un 25%. Y entonces, las recomendaciones y manejo en cuanto a los macronutrientes quedarían de la siguiente manera: carbohidratos con un 50%, mientras que las grasas un 30%, bueno, sin olvidar lo que es la proteína en un 20%. Ahora, una vez hablado de los aspectos de la desnutrición en los adultos mayores, es importante también mencionar aquellos sobre la obesidad, pues la realidad es que también suelen estar expuestos a ellos, como se mencionó hace un momento. Y es importante en ellos el poder reconocer lo que es una obesidad de una obesidad sarcopénica. Y es que recordemos que la obesidad es aquella cuando se presenta un exceso de grasa en nuestro cuerpo, el cual puede amenazar lo que es nuestra salud, mientras que una obesidad sarcopénica es cuando la masa grasa en efecto sigue en aumento, pero aquella masa muscular se ve disminuida. Un ejemplo de ello para su mayor comprensión se ha colocado en este lugar. Y es que una obesidad de este tipo trae complicaciones, como lo son problemas de articulación y sobre todo en cuanto a su temperatura corporal, que no suele estabilizarse. Y entonces, ¿cómo vamos a controlar a este adulto mayor con obesidad? Bueno, vamos a hacer los requerimientos según su peso ideal. Además, también se recomienda hacer una reducción de 500 kilocalorías. Pero también hay que mencionar que la obesidad, aunque trae aspectos negativos, puede tener ciertos rubros positivos. ¿Cuáles? Bueno, que una persona que se considera obesa o quizá en sobrepeso va a tener hasta cierto punto un tanto de fracturas a las que ya no va a estar expuesto. Pues que va a actuar entonces la obesidad como una especie de barrera de protección, así como también para la osteoporosis. Claro, este tipo de manejo nutricional no se debe de llevar a cabo en una obesidad sarcopénica. Y entonces, las cantidades que se sugieren manejar
son carbohidratos del 50 al 60%, grasas del 25%, así como lípidos del 25%. La actividad física también es fundamental tanto en una persona con obesidad y una persona a la cual presenta desnutrición. Es cierto que ellos no pueden realizar lo que son actividades de alto impacto, por lo que para ellos es más digerible el hecho de que se les recomiende realizar actividades cotidianas, como por ejemplo subir escaleras o aquel típico consejo de bajarse, por ejemplo, antes de la parada del camión, lo cual le obliga a la persona a tener un cierto tipo de actividad. Así como también, si una persona ya se encuentra con actividad física, lo ideal sería de 10 a 20 minutos, por lo menos 3 días a la semana. Pero, como se comenta, si realmente no se puede generar tal actividad física, se sugiere simplemente realizar lo que son caminatas. Pues recordemos que estas personas tienden a tener lo que son otras patologías, una diversidad de patologías en realidad, y que una actividad física puede empeorarlo, por ejemplo, la hipertensión. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.